mis amigos y queridos hermanos, mi nombre es David Silva. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, pero a la vez muy controversial. Si ya somos predestinados, entonces ¿por qué predicamos? Para esto vamos a ver tres aspectos principales. Primero, ¿qué es la predestinación? Segundo, ¿qué sería lo contrario a la predestinación? Tercero, vamos a ver si ya estamos predestinados, ¿por qué nosotros predicamos? Y como cuarto punto, nosotros vamos a ver cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento. La palabra griega para predestinación, que en este caso sería prognosis, se menciona al menos 30 veces en la Biblia. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, nosotros tenemos dos connotaciones. Primera, destinación anterior de algo. Y segunda, ordenación de la voluntad divina con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Ahora, de acuerdo a los textos bíblicos, nosotros podemos definir como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano por ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y eterna salvación. Entonces vamos a ver los textos bíblicos de predestinación, los más comunes. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 30. Vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También tenemos en Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5. Tenemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro texto que es Efesios capítulo 1, versículo 11, y dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 27. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Si nos vamos nosotros a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a encontrar un texto el cual menciona: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no hay absolutamente nada que nosotros humanamente hagamos aquí en la tierra para torcer la mano de Dios y hacer que nosotros nos podamos salvar. No podemos hacer absolutamente nada. La salvación viene de Él y es única y exclusivamente unidireccional. En el mismo texto nosotros vemos que tanto la fe como las buenas obras que nosotros hacemos viene de Dios para los escogidos. Entonces tú me dirás, pero entonces Dios es injusto. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora ustedes me dirán, no entiendo los parámetros con que Dios escogió a las personas. Para esto es importante saber una cosa: nuestros pensamientos son limitados comparados con los pensamientos de Dios. Y eso lo vamos a corroborar. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Interesante. Ahora, alguien dirá, pero yo soy bueno, yo merezco ser salvo. Entonces, si usted, mi querido amigo y hermano, dice que es buena gente, buena persona, no le hace mal a nadie, vamos entonces a ver qué dice la Escritura respecto a eso que me está mencionando. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo usted me puede decir que somos nosotros buenas personas? Después de que nuestros primeros padres pecaron, algo se murió, la parte espiritual. Desde aquel entonces, nosotros no podemos escoger hacer el bien. En nuestra capacidad de elección, acorde a la Escritura, nosotros solo estamos constantemente pensando en escoger hacer el mal. Con mucha razón, nosotros no vamos a poder escoger seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos qué sería lo contrario a la predestinación. Es lo que las personas lo conocen como el libre albedrío, que es en sí la capacidad de elección que el ser humano tiene. Nuestros primeros padres tuvieron la capacidad de elegir. Ellos pudieron haber elegido hacer el bien o pudieron haber elegido hacer el mal. Lamentablemente, ellos escogieron desobedecer. Dios nos creó con capacidad de elegir, pero con limitaciones. Les digo un ejemplo. Si yo necesito ir al supermercado a comprar la comida para mi hogar, yo tengo la capacidad de elegir si yo me voy en carro o auto o me puedo ir caminando. Pero ¿cuál sería mi limitación en mi capacidad de elección? Que yo no puedo volar. De igual manera, después de la caída del hombre por la entrada del pecado, nuestra capacidad de elegir es solamente apuntando a escoger hacer el mal, no a escoger el bien. De acuerdo como vimos en los versículos anteriores de Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, la salvación es por gracia y no es por obras. No existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer para lograr autosalvarnos, porque eso es algo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora sí, si ya estamos predestinados, entonces ¿por qué predicamos? Vamos al punto número 1. Porque es la voluntad de Dios. Vamos rápidamente a buscar el siguiente texto. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 2. Porque a Dios le plació salvar por la locura de la predicación de la palabra, de su palabra. Vamos al siguiente texto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué lindo. Punto número 3. Porque es un medio de gracia. Vamos al siguiente texto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo vamos a repetir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora nosotros preguntamos, ¿y entonces quién es el que permite en nosotros el que podamos avanzar día a día con la predicación de la palabra, con compartir el evangelio a todas las naciones? ¿Quién es el que permite? El Espíritu Santo. Dios en la figura del Espíritu Santo. Y vamos nosotros a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros nos vamos a un versículo en el capítulo anterior, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora nos vamos al punto número 4. Porque el que salva es Dios, y lo hace con las personas cuando escuchan el evangelio, entendiendo que solo Él sabe cómo lo hace y con quién lo hace. Y vamos al texto. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora vamos al punto número 5. Si ya nosotros somos predestinados, entonces ¿por qué predicamos? Pues porque Él mismo provee los medios para salvación. Y veamos el siguiente texto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante que sepamos la diferencia entre las obras de una persona que ha nacido de nuevo con las obras de una persona que no ha nacido de nuevo. Las obras de una persona que no ha nacido de nuevo simplemente son actos de bondad. En algunos casos, si es que conoce la palabra, son actos de religiosidad para tratar de sentirse bien con su conciencia. En algunos casos, muchas de estas personas se toman selfies. Tienen una persona en la calle que le quiere dar un plato de comida y entonces dice, bueno, voy a hacer mi obra buena. Perfecto. Se toma el selfie, le da la comida a esta persona que está en la calle, que está con hambre, y perfecto, ya está. A diferencia de las obras que realiza una persona que ha nacido de nuevo, es como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos al punto número 6. Si ya somos predestinados, ¿por qué predicamos? El punto número 6 es porque no somos omniscientes. Nosotros no sabemos quiénes son las personas que están escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para su plan de salvación. Pero Él sí es omnisciente. Vamos a Salmos, capítulo 139, versículo 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y si nos vamos nosotros a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, tenemos lo siguiente. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mateo capítulo 10, versículo 30, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Nosotros no somos omniscientes. Así que mi hermano, no se frustre si usted va a predicar a una persona que no entiende la palabra de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, vamos a tener lo siguiente. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué lindo. Ahora nos vamos al punto número 7. Si somos predestinados, entonces ¿por qué predicamos? Pues porque los que ya están predestinados en algún momento de la historia van a nacer de nuevo. Y cuando nacen de nuevo, una de las características es que ellos van a testificar de Cristo. Ahora, no es lo mismo testificar de Cristo con la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas que testificar de Cristo sin haber nacido de nuevo. Porque lo va a hacer de los dientes para afuera, de la boca para afuera, de los labios para afuera. Veamos esta gran verdad. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro testificó de Cristo delante de todos los hombres o las personas que estaban en ese momento presentes, porque el Espíritu Santo lo impulsó a hacer eso. Lamentablemente en este tiempo existen muchos movimientos que hacen exactamente lo mismo, testificar de Cristo, pero de una manera al estilo fetichista, como fetichismo. Y se basan en Romanos capítulo 10, versículo 10, el cual dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es lo mismo testificar de Cristo con la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, como lo hizo Pedro, que testificar de Cristo de los labios para afuera. Y esto lo vamos a comprobar en el siguiente texto. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les hago una pregunta. ¿Tenemos nosotros que predicarle a los muertos? Bueno, si nosotros lo vemos de una forma literal, no. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 11 de Mateo, vemos la historia de Lázaro. Él estaba muerto, pero tuvo que haber una intervención divina para que Lázaro se levante de los muertos y regrese a la vida. De igual manera, si nosotros nos vamos al capítulo 37 de Ezequiel, vamos a ver que Ezequiel tuvo un sueño en el cual estuvo en el valle de los huesos secos y él empezó a profetizar. Profetizar en este tiempo significa predicar la palabra de Dios. Conforme iba profetizando o conforme iba predicando la palabra de Dios, los muertos empezaban a recobrar vida. De igual manera, cada vez que nosotros prediquemos la palabra de Dios, esta es la que tiene poder para traer un miserable pecador de muerte a vida y convertirlo en un hijo de Dios. Porque la palabra tiene poder, pero la palabra de Dios. Yo puedo construir un muñeco de plastilina, pero no le puedo dar vida. Dios en el jardín del Edén hizo al hombre del barro y sopló en él aliento de vida, Nishmat Chayim en el original hebreo. Viene una pregunta que me la han hecho muchas veces. ¿Por qué a los cristianos no les importa que estén pecando? Yo voy a hacer una modificación a la pregunta que estas personas hacen. ¿Por qué a los cristianos no les importa que estén pecando lo suficiente? Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no nos unimos a un delincuente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no nos unimos a una prostituta. Cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice la Escritura. Entonces, cuando no entendemos qué exactamente hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando no tenemos noción de lo que hizo Él ahí, vamos a tener dos situaciones. Por un lado, los legalistas, con una fachada de santos, pretendiendo salvarse mediante las obras. Y por otro lado, vamos a tener a los que promueven el libertinaje. Y ninguno de los dos están en lo correcto. Ahora veamos la evidencia de haber nacido de nuevo. Nosotros no podemos saber cuándo una persona nace de nuevo, pero podemos ver día a día a una persona que está pareciéndose más a la mente de Cristo, por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de comportarse. Recuerden algo, a ninguno de nuestros vecinos les va a importar si nosotros somos cristianos, pero ellos van a ver cuál va a ser nuestro comportamiento frente a la sociedad. Si nuestro comportamiento no está acorde, como menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es muy probable que usted no haya nacido de nuevo. Pero no por eso nosotros no debemos predicarle. Nosotros tenemos que orar por ustedes. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento de su vida usted nacerá de nuevo. No sabemos en qué momento de su vida nuestro Padre Celestial en su misericordia lo convenza de pecado y lo traiga de muerte a vida, habiendo sido elegido o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y recordamos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 versículos 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos nosotros merecíamos la muerte.
La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, en su misericordia, decidió escoger a algunos para salvación. En otro video veremos la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. En la voluntad preceptiva es qué es lo que Dios anhela con toda la raza humana. Pero en la voluntad decretiva es qué es lo que Él determinó, como por ejemplo, quiénes son los que van a ser salvos. En resumen, no se preocupe, amigo. No se preocupe si ha sido predestinado o no. Deleítese, alégrese, regocíjese predicando la palabra de nuestro Señor. Gracias a Dios que la salvación no es por obras. Gracias a Dios la salvación viene por Él y no por mis obras. Porque si fueran por mis obras, yo me voy derechito al infierno. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.